En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo tercero, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. En estos dos primeros números, el número 811 y 812, nos van a servir como una pequeña introducción muy adecuada a estas notas o atributos que se le dan a la Iglesia. Luego continuaremos con los siguientes números. Número 811 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica. Estos cuatro atributos inseparablemente unidos entre sí indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia no los tiene para ella misma. Es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la Iglesia el ser una, santa, católica y apostólica. Y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Y el número 812 continúa diciendo: solo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades por su origen divino. Pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan también con claridad a la razón humana. Nos recuerda el Concilio Vaticano I. La Iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. Bueno, dos números muy hermosos que nos presenta el Catecismo esta mañana, queridos amigos. A ver, aunque el Catecismo no recoja con este nombre, en la teología, estos cuatro atributos, una, santa, católica y apostólica, se le ha solido llamar a estos cuatro atributos con el nombre de notas de la Iglesia, ¿no? Entendiendo por notas los signos que tenemos en cuanto a la veracidad de la Iglesia. Ya hemos visto en catequesis pasadas que la Iglesia fue fundada por Cristo sobre el fundamento de Pedro y sus apóstoles. Particularmente cuando Jesús estableció en la Eucaristía la nueva alianza del nuevo pueblo de Dios y cuando les infunde el Espíritu Santo como garantía de esa nueva alianza. Eso lo hemos ya dialogado en varias catequesis. Ahora, se plantea aquí un tremendo dilema, queridos amigos, y es el hecho de que hoy en día existen tantas diversas iglesias, ¿no? Como la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, la iglesia ortodoxa, y el dilema y la pregunta en el fondo que nos sale es: ¿dónde se encuentra la verdadera iglesia que Cristo fundó? Eso todo el mundo lo pregunta. Cuando uno convive en un ambiente donde la iglesia católica es prácticamente la única iglesia presente, pues uno realmente no se pregunta estas cosas. Pero cuando uno vive, como vivimos nosotros aquí, en esta nación, donde se presencia la actividad y el
incluso el proselitismo de otras iglesias cristianas que también son muy grandes, es posible y es común que esta pregunta se haga frecuentemente. Dicho de otra forma, ¿no? ¿Qué criterios de veracidad tenemos para discernir cuál es la verdadera iglesia que Jesucristo fundó? Es una pregunta que uno no tiene que tenerle miedo a que se la haga a nadie y tampoco miedo a respondérsela a nadie, ¿eh? Vamos a ir quizás desde el inicio, ¿no? Esta pregunta ha existido desde hace muchísimos años. Fíjense, queridos amigos, que ya desde el siglo II, San Irineo de León, hemos hablado mucho de él, reclama contra lo que entonces era la herejía agnóstica, la sucesión apostólica como garantía de verdad. Eso de la sucesión apostólica ya era un criterio de verdad. Fijémonos lo que decía exactamente San Irineo de León. En la Iglesia Católica hay una sucesión apostólica, es decir, yo puedo retroceder desde el obispo de mi diócesis hasta uno de los 12 apóstoles sin parar, mientras que ustedes no habéis nacido de Cristo a través de la sucesión apostólica. Tienen un líder que no ha nacido de esa sucesión apostólica, sino que ha inventado una iglesia. Esto decía San Irineo de León, es muy interesante. Nosotros, nuestro querido arzobispo Gregory Hadmayer, por ejemplo, podríamos ir detrás de él por todos y llegamos a uno de los 12 apóstoles sin parar. Eso es un criterio de veracidad en la iglesia, que no lo vas a encontrar si te vas a la iglesia, pues a lo mejor bautista o presbiterana. Va a llegar un momento donde dicen, no, mira, aquí en este año, este se dividió, se separó. Y eso ya no es un criterio de veracidad. Por lo tanto, no estamos hablando de una cosa nueva, esta temática de cuál es la iglesia que Cristo fundó y si la iglesia católica es la verdadera o no. Ya San Irineo de León en el siglo II ya unía estos criterios o notas de veracidad de la iglesia que son muy interesantes. San Agustín tiene un famoso texto donde habla de los criterios que él tiene para ser católico. Esto es impresionante. A mí la verdad es que me arrodillo siempre ante este texto. Fijémonos que San Agustín nos presenta unos criterios de veracidad por los cuales la razón, no solo la fe, la razón, aunque sea iluminada por la fe, le dice los criterios para ser católico. Dice San Agustín: muchas cosas me retienen con toda justicia en el seno de la Iglesia Católica. Me retiene el consentimiento de pueblos y naciones. Me retiene su autoridad indiscutible, iniciada con milagros, sustentada con la esperanza, fortalecida con el amor, establecida desde antiguo. Me retiene la sucesión de pastores, desde la misma sede del apóstol Pedro, a quien el Señor, después de la resurrección, dio el encargo de apacentar las ovejas hasta el episcopado actual. Me retiene por fin el mismo nombre de católica, que no sin motivos y en medio de tantas herejías ha conservado. Y aunque todos los herejes quieran llamarse católicos, sin embargo, cuando un forastero pregunta ¿dónde está la iglesia de los católicos?, ningún hereje se atreve a indicar su templo o su casa. Estos son, en número e importancia, los lazos
que me retienen en la Iglesia católica. Esto lo dice nuestro querido San Agustín, ¿no? Es un texto para leerlo quizás muy despacio. San Agustín, al igual que San Irineo de León, se refiere mucho a ese tema de la apostolicidad de la Iglesia. En definitiva, que la división, sí, surgió quizás desde el principio por desgracia. De ahí que son importantes los criterios de veracidad para saber dónde se encuentra aquella iglesia a la que Cristo había prometido que el poder del infierno no prevalecería sobre ella. Y nosotros, sin ninguna duda, sabemos que la promesa de Cristo se tiene que haber cumplido en la Iglesia Católica porque su palabra es eficaz. Esto es muy importante, queridos amigos, especialmente después de la Reforma Protestante de Martín Lutero, cuando hubo una reflexión mucho más detallada para discernir cuál es la verdadera iglesia fundada por Cristo. Y los criterios que han salido es que esa iglesia es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Estas son las notas, las propiedades o los criterios que nos permiten reconocer a la verdadera iglesia de Cristo. Esto no se lo puedes aplicar a ninguna otra. Toma la que quieras. Toma la iglesia bautista, la presbiteriana, toma y aplícale estos 4 criterios y no les da. 4 notas, propiedades o criterios para reconocer la verdadera iglesia de Cristo. Estos atributos o criterios no hay que utilizarlos de una manera errática, ¿no? Despreciando a las demás iglesias cristianas. Esto quizás tenemos que manejarlo de una manera muy, pero muy discreta y muy, pero muy delicada. Pero tampoco debemos caer en el extremo opuesto de no atrevernos ni siquiera a decir que la verdadera iglesia fundada por Cristo subsiste y permanece en la Iglesia Católica. Esto tiene que ser muy importante. ¿Reconocemos la presencia del Señor en otras iglesias? Claro que sí, porque hemos dicho que el Espíritu Santo no tiene límites, ni se le puede encuadrar. Pero tenemos que ser muy enfáticos diciendo que la Iglesia Católica es donde subsiste y permanece. En el Concilio Vaticano II, el concilio nos regala una afirmación que es muy clave y que está recogida en el número 816 de nuestro catecismo. Lo vamos a leer para que podamos entender y luego regresamos al número donde estamos. Número 816 del catecismo dice: la única iglesia de Cristo nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Este número es realmente genial, porque es que nos da la respuesta directa. Aquí no hay que irse uno quizás así por las ramas. Aquí vamos a la respuesta concreta. Y fijémonos que en el mismo decreto sobre el ecumenismo que sacó el Concilio Vaticano II, que es un documento llamado Unitatis et Redintegratio, nos regala este pequeño texto, queridos amigos, para que iluminemos esta respuesta. Dice: solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo,
que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico presidido por Pedro, para construir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Concilio Vaticano II? Dijo que la Iglesia fundada por Jesucristo subsiste en la Iglesia Católica y no dijo es la Iglesia Católica. Y esto tiene que ser importante, queridos amigos, esta diferenciación de estas dos palabras. Subsiste a es la Iglesia Católica. Es un matiz muy, pero muy importante. La palabra subsiste no excluye. ¿Por qué? Porque reconoce la Iglesia que también en otras iglesias, aparte de la Iglesia Católica, existen elementos de verdad que también Cristo instituyó. Claro que sí. Por ejemplo, nosotros reconocemos la validez del bautismo celebrado en una iglesia protestante o en una iglesia ortodoxa mientras se cumplan las normas de ese bautismo. De hecho, cuando un protestante se convierte a la iglesia católica, no se le pide volver a bautizarse. Pero la iglesia católica ha recibido en su seno la plenitud de los medios de salvación. Es posible que las demás iglesias también tengan esos medios, pero esos medios están dispersos. En la Iglesia Católica está la plenitud. El Concilio Vaticano II no podía afirmar esto si no hubiera algún modo de hacerlo reconocible y razonable, y hacer entender a los hombres que siendo una santa, católica y apostólica, era la manera de reconocer a la Iglesia de Cristo. Por eso es que la doctrina católica hace un esfuerzo para llamar la atención a estos signos en los cuales se demuestra, en los cuales se visualiza la veracidad de la Iglesia de Cristo. Por tanto, queridos amigos, podemos decir que es legítimo que la Iglesia muestre ante el mundo esos atributos, esos 4 atributos que la legitimizan como la verdadera Iglesia fundada por Jesucristo. Esto puede escandalizar a más de uno, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. El Concilio Vaticano II también va a introducir unas matizaciones muy interesantes. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros los católicos a que no seamos soberbios delante de las demás iglesias. Y esto es algo que a mí me ha parecido siempre muy hermoso, muy interesante, muy delicado, muy respetuoso de parte de la Iglesia Católica, que siempre ha sido el testimonio número 1 de respeto ante los demás. Por ejemplo, que no hay que pensar que toda la verdad se encuentra en la Iglesia Católica en el sentido que fuera de ella no existe ningún elemento de verdad. Eso, decirlo, sería falso. Sería falso. También en otras iglesias existen elementos de veracidad, elementos de verdad. No están completos, pero los tienen. La iglesia procede con una tremenda sensibilidad ecuménica, de diálogo, y reconoce que existen esos elementos de verdad en otras iglesias, y eso nos abre la puerta a una hermandad. Por ejemplo, hay que evitar pensar
que la Iglesia ha logrado su perfección? Cuando decimos que es una, que es santa, que es católica, que es apostólica, pensar que la unidad y la santidad son una realidad acabada tampoco sería cierto. Es decir, que nos invita a ver la Iglesia en construcción. Estamos en camino hacia el ideal que es Cristo. Pero no somos perfectos. La Iglesia Católica no es perfecta. Está en camino, está en construcción. Cristo nos dio como don la unidad y la santidad, pero también nos dio la tarea de llegar a ella. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que las 4 notas referidas a la Iglesia Católica, la principal de ellas es la de apostólica. Dice qué cosa tan interesante. De las 4 notas, una, santa, católica y apostólica, la principal de ellas es la de apostólica. De hecho, en la apostolicidad de la Iglesia se sustentan las otras 3. Recordemos nuevamente el texto que leímos de San Irineo de León y de San Agustín, donde claramente el argumento que ellos utilizaban era el de la sucesión apostólica. Nosotros desde hoy, desde nuestro obispo presente, podemos irnos atrás y llegamos sin duda alguna a uno de los 12 apóstoles donde todo comenzó con Jesús. Dicho esto, queridos amigos, nos adentramos en estas catequesis futuras con mucha humildad. Reconocer que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo nos tiene que llenar de mucha humildad. Pero es una humildad que no se usa como un arma, sino que la reconoce como un don inmerecido que Cristo ha depositado en nosotros. Y esto tiene que ser muy claro. Eso forma parte de ese estilo ecuménico que nos presenta y que nos enseña la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Una Iglesia humilde, que reconoce la verdad, pero que no la usa como un arma para estamparla en la cara en frente de los otros. Por otra parte, también tendríamos que decir que hay criterios para demostrar la veracidad de la Iglesia Católica, para defender la fe, sin necesidad de golpear, de ser soberbios, y que estos criterios nos sirven mucho más para poder lograr una mayor apertura en el diálogo con las demás personas. Todos sabemos que en la historia de la Iglesia Católica hay páginas que son suficientemente hermosas, como también hay páginas que son suficientemente oscuras. Para quien no quiere creer, esas páginas oscuras son la excusa perfecta para no dar el paso de la fe. Y por el contrario, ¿no?, en la historia de la Iglesia, estas páginas que son blancas, que son heroicas, que son preciosas, nos sirven para aquellos que queremos buscar la verdad, y la encontraremos sin lugar a dudas cuando abracemos la fe en ella. Por eso es muy importante que purifiquemos la intencionalidad con que buscamos la verdad. ¿Cuál es nuestra intención al buscar la verdad? Y ahora entonces el catecismo nos va a adentrar en ese primer apartado del párrafo 3, y el catecismo va a dedicar 10 números, del número 813 al 822, a un tema
que tiene como título el primer atributo de la Iglesia Católica. La Iglesia es una. Número 813 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el sagrado misterio de la unidad de la Iglesia. La Iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo en la Trinidad de personas. La Iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. La Iglesia es una debido a su alma, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la Iglesia. Por tanto, pertenece a la esencia misma de la Iglesia ser una. Esto es precioso, queridos amigos, esto que nos presenta este número. Hay una joya preciosa en este catecismo, en esta recopilación que nos presenta este número 813. ¡Qué sorprendente misterio! Hay un solo Padre del universo, un solo Logos del universo y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen hecha madre, y me gusta llamarla así, dice San Clemente de Alejandría. ¡Qué joyas tenemos! Hay también una sola Virgen hecha madre, y me gusta llamar a la Iglesia así. La Iglesia es una en cuanto a su origen. En primer lugar, a su origen en Cristo y al origen en el designio del Padre. Que esto no se nos olvide nunca, queridos amigos. Cristo nunca quiso fundar más de una iglesia. Cristo tuvo un auténtico deseo de petición de unidad para nosotros. Juan 11, 51, 52. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esa profecía que hace el sumo sacerdote en el momento del juicio de Jesús es real y verdadera, para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y especialmente lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, esa que él hizo después de la última cena y que la encontramos en el Evangelio de San Juan, Juan 17, 21, 23. Jesús dice: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Esa oración sacerdotal de Jesús
después de la última cena es algo precioso, es escalofriante. Que todos sean uno como tú, Padre, en mí, yo en ti. Jesús insiste en que ese ser uno será un signo delante de los demás para que los demás crean. Por eso es que la iglesia es tan insistente en este tema de la unidad, en este tema de la reconciliación, en este tema de no rompernos, de no dividirnos, porque es la petición número uno de Jesús al Padre, que sean uno, Padre. La unidad de la iglesia aparece como un signo de credibilidad ante el mundo. El mundo nos cree porque somos uno, porque no nos estamos dividiendo cada 5 minutos porque hoy me cayó mal o porque ya no me entendí con la predicación del pastor y entonces armo mi nueva iglesia. Eso no es signo de credibilidad. El signo de credibilidad es que decimos la verdad siempre. Gústele a quien le guste. Y eso le ha costado la vida a la iglesia siempre en su historia. ¿Quiénes hablan de ello? Los mártires. Los mártires que de una manera silenciosa entregan su vida en defensa de la verdad y en defensa de la unidad. Como dice este número 813, la unidad tiene su principio no solo en esta intención de Cristo, sino también en la unidad de la Trinidad. Es el Dios uno y trino donde surge la unidad de la iglesia. Si es que nomás decimos que la iglesia es una porque así se nos ocurrió, no. Es que surge es en el mismo corazón de la Trinidad. En el documento que hemos leído de Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II, en el número 2, hay un pedacito que dice: el modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. La unidad creada por Dios para participar su vida, de esa vida intratrinitaria que se rompió por el pecado y que dispersó a los hombres, la volvemos a traer en Jesús. Jesús es quien ha venido a recuperar esa unidad perdida que el pecado había dispersado en nosotros. Esa unidad que Cristo ha hecho posible por su muerte en la cruz no es otra cosa que la unidad de la iglesia. Por eso es que, queridos amigos, podemos entender que la iglesia es instrumento o sacramento de la unión íntima entre Dios y el género humano. Es una vocación de unidad dada por Dios a la iglesia. Y la realización de esta unidad tiene como su agente principal nada menos y nada más que al Espíritu Santo. ¡Qué seguridad la que tenemos los católicos! ¿Qué nos vamos a ir a buscar agua en otro lugar si es que aquí está todo? Como dice también el documento Unitatis Redintegratio, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna toda la iglesia, realiza esa admirable unión en los fieles y tan estrechamente une a los hombres en Cristo, que es el principio de la unidad de la iglesia. Por eso se le llama, y con razón, alma de la iglesia. ¡Qué cosa más hermosa! La iglesia es una debido al alma que tiene. ¿Y cuál es el alma? El Espíritu Santo, nada menos y nada más. Esto
tiene que ser puesto casi enfrente de todo. Cuando alguien duda de la iglesia, hay que decirle, espérame, es que te voy a enseñar cuál es el alma de nuestra iglesia. Nada menos y nada más de ese que todas las iglesias protestantes en el mundo hablan tanto, el Espíritu Santo. Pues ese Espíritu es el alma de la iglesia. La iglesia es una debido al alma que tiene, que es el Espíritu Santo. Para concluir esta catequesis de hoy, queridos amigos, voy a recordar dos textos, un texto de Tertuliano y un texto de San Cirilo de Alejandría. Dice Tertuliano, donde están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allí se encuentra la iglesia, la cual es el cuerpo de los tres. Texto muy profundo. Nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pero fíjese cómo Tertuliano se atreve a decir una cosa mucho más fuerte. La iglesia es el cuerpo de los tres, es decir, la iglesia es el cuerpo de la Trinidad. ¡Qué cosa más bonita! Y San Cirilo de Alejandría dice, porque todos hemos recibido el mismo y único Espíritu. Nosotros estamos todos mezclados, por así decirlos. En efecto, aunque seamos múltiples y separados, y aunque en cada uno de nosotros Cristo hace habitar el Espíritu del Padre y suyo propio, ese Espíritu es uno e indivisible. Así Él, por sí mismo, reduce a la unidad los espíritus de cada persona y los hace aparecer a todos en una sola cosa con Él.